Esticamos. Buenas camaradas, bienvenidas a la Escuela del Partido Comunista de Andalucía, a esta ponencia de Historia del Partido Comunista de España. Me llamo Paula Garbín Salazar, soy la responsable del área ideológica del PK y me corresponde haceros esta ponencia que voy a explicaros, que se basa en unos textos y que tiene unos objetivos. Los objetivos, el primero, es conocer la historia de nuestro partido para reconocerla como propia. Creo que es muy importante que sepamos que somos herederos de una larga tradición que se merece un respeto por lo que ha podido significar de dolor terrible en algunos momentos de la historia, ¿no? Y también porque conocer bien nuestra historia nos puede facilitar el aprender de los fracasos y de los éxitos que tuvimos para nuestra actividad diaria como militantes, los que estamos afrontando un reto tan difícil como el que ahora mismo está viviendo España. ¿Qué fuentes voy a utilizar? Pues voy a utilizar las fuentes que tiene el partido como, podemos decir, oficiales, entre comillas. Por un lado, tenemos la web de la historia del partido, que si pincháis sobre el enlace cuando lo pongáis, la podéis ver tranquilamente, en la que viene al final un cuadernillo de los orígenes a la lucha guerrillera. Y un texto de Francisco Erice, en el que habla de la alianza y de las políticas unitarias en el PC, que fue un texto que se publicó en Nuestra Bandera último de 2019 para preparar precisamente esa conferencia inconclusa que hemos tenido sobre las políticas unitarias. Entonces, yo creo que es muy importante que estos dos textos, tanto el cuadernillo número 1 como el de Nuestra Bandera, lo tenéis en el aula virtual, porque van a ser los textos base de la exposición. Bien, ¿cuáles fueron los orígenes de nuestro partido? Pues en 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, se crea un ambiente muy prosoviético, es decir, una gran ilusión a raíz del triunfo de la Revolución Soviética de 1917. Pero ya existía de antes una situación incómoda dentro de los partidos socialistas por la actitud que estos habían tomado ante la Primera Guerra Mundial y la conocida política de la Unión Sagrada, ¿no? Aquella que anteponía los intereses nacionales a los intereses de clase y la suposición a favor de la guerra, ¿no? Eso provocó una gran discusión dentro de la Internacional y en 1919 pues se crea la Tercera Internacional, que da lugar a la Internacional Comunista. En esas discusiones internas tan fuertes de la guerra fue donde precisamente trabaron una profunda amistad Lenin con Rosa Luxemburgo. Bueno, pues estaban esas dos circunstancias y luego que España había vivido una situación convulsa entre 1918 y 1920, con un periodo, podemos decir, prerevolucionario, que es lo que se ha venido a conocer como el trienio bolchevique y que tenemos muchas publicaciones. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, tenemos una muy interesante del camarada. Bueno, pues en abril de 1920 el Comité Nacional de la Juventud Socialista toma la opción de crear el Partido Comunista Español. Se le llamó el Partido de los 100 Niños porque su mayoría eran muy jóvenes. En esta dirección está José Bullejo, es un partido pequeño, 2.000 militantes. Luego, en abril de 1921, tiene el PSOE un congreso extraordinario porque un grupo importante de militantes socialistas apuestan por adherirse a la Internacional Comunista, son los que se llaman los terceristas, y son derrotados. Entonces estos derrotados abandonan el Partido Socialista y crean el Partido Comunista Obrero,
que tenía unas 4.500 militantes, un gran núcleo sindicalista, sobre todo del norte, ¿no? Y la Internacional Comunista, que como sabéis tenía una dirección sobre el conjunto de los partidos que se denominaban comunistas, con las 20 condiciones, en fin, el 14 de noviembre de 1921 consigue que se unifiquen los dos partidos y nace el Partido Comunista de España. Su primer congreso, que es en marzo de 1992, como veis ahí en el periódico La Antorcha, pues se constituye como tal, elige secretario general Antonio García Quejido, que era un tipógrafo y primer presidente de la UGT en España. Bien, después de eso, en aquella época estaba la política del Frente Único y esos eran los caminos que se estaban siguiendo, pero tiene una etapa de camino hacia el sectarismo que la propia Pasionaria dice en su libro El único camino, que cuando Lenin escribió su folleto contra el izquierdismo parecía que nos tenía nosotros delante, ¿no? O sea, ella creía que era un partido que era capaz de todos los sacrificios, pero que era incapaz de infiltrarse realmente y trabajar con las masas, porque ese sectarismo que tenía hacía estériles e ineficaces sus buenas cualidades, ¿no? O sea, se reducían a los sectores más combativos de la clase obrera, pero la mayoría de ellos, como ya dice, el grueso de esta continuaba bajo la influencia socialista y anarquista. Entonces, viene el golpe de Primo de Rivera, se ilegaliza el PC en diciembre de 1923 y permanece ilegalizado durante 7 años. Pero eso no quiere decir desaparecido, porque en 1925, en plena clandestinidad, celebra su segundo congreso y elige a José Bullejo secretario general. Bien, vienen unos años convulsos, la huelga de la minería en Asturias y Vizcaya, un importante sector de la CNT, primero habían sido los catalanes baleares, después los sevillanos José Díaz, Mije, Delicado, Adame, se incluyen en el partido, piden la adhesión y entran en el partido. En 1928 nos vuelven a desmantelar, nos cierran el periódico, que era La Antorcha, y en 1930, cuando la dictadura cae, nace Mundo Obrero. En 1931, el 14 de abril, gana la República y siempre hay un ejemplo que habla la gente del sectarismo del PC de la época, porque a la vez que estaba la gente celebrando que habían echado los Borbones, pues algunos de nosotros salieron con los camiones diciendo abajo la República Burguesa, viva los soviets, ¿no? El 23 de julio, de todas maneras, esa república convulsa, la voladura de Casa Cornelio al poco tiempo en Sevilla, y en 1932 el partido en esa época empieza con 1.000 militantes cuando está saliendo de la clandestinidad y llega a final de año, en el 32, a tener 8.800, ¿no? Yo creo que esto de los números también es algo que puede ser interesante. ¿Y cómo estaba estructurado el partido? Pues tenía las células en los centros de trabajo y los radios, que eran las organizaciones locales. Después tenía un grupo de movimientos sociales afines, ¿no? La AMA, las Mujeres contra la Guerra, los Amigos de la URSS, el Socorro Rojo, la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, que tenía una revista Octubre que dirigía María Teresa León y Alberti, y luego su rama sindical crean un sindicato que es la CGT, porque la CNT había intentado adherirse al sindicato de la Internacional, pero luego deciden separarse. Entonces se crea ahí ese nuevo sindicato que es la CGTU. Y de publicaciones, El Mundo Obrero, que es diario desde noviembre del 31, la revista teórica, lo que ahora es Nuestra Bandera, se llama Bolchevismo, y la revista cultural se llama Nuestra Cultura. Bueno, pues la dimisión de Bullejo hace que
con una fuerte intervención de la Internacional Comunista, se creó una nueva dirección en 1933. Secretario general José Díaz, luego tenemos a Dolores Barruri, a Jesús Hernández, Pedro Checa, Hurtado, Mije, Uribe, nombres que luego serán míticos para el conjunto del partido. En 1934, en su 7º congreso de la Internacional Comunista, cuando asistimos a ese congreso donde se empiezan las políticas de Frente Popular, nosotros tenemos 20.000 militantes. En 1935, con esa política del Frente Popular Unitario, se produce la fusión de los sindicatos, de la CGTU con la UGT, y por otro lado las Juventudes Socialistas y Comunistas creando la JSU. Y en Cataluña la unión de los 4 partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Socialista de Cataluña y el Partido Català Proletari, que si ahora nos fijamos, ¿verdad?, se parece mucho a las cosas que tenemos ahora mismo en Cataluña otra vez. Y me he querido detener en esta filmina para que luego entréis y pinchéis y veis, estos son enlaces a una revista maravillosa que tenemos, que la edita la sección de Historia de la FIN, que se llama Nuestra Historia, y que recoge el discurso de Jesús Hernández en el 7º Congreso de la Internacional, que yo creo que es una joya, que es para leérselo con mucha tranquilidad. Y luego el artículo que escribe en esta revista de Nuestra Historia, que si entráis por aquí veréis que están todos los números que han salido hasta el momento, están todos en PDF y se pueden descargar. El artículo de Fernando Hernández Sánchez, de la Autónoma de Madrid, profesor, arrancar la victoria de las fauces de la derrota. El Partido Comunista de España y el Frente Popular, de octubre del 34 a julio del 36. Creo que es un artículo que no tiene desperdicio y que merece la pena también, porque creo que lo que más nos puede a nosotros ayudar en estos momentos al trabajo que tenemos que hacer es mirar cómo pensaban y cómo en momentos también cruciales de nuestra historia nuestro partido ha tomado decisiones para inspirarnos, ya digo, para sacarlo como un aprendizaje o para desecharlo porque nos llevó a una derrota sin precedentes. Bueno, y luego llega la guerra, ¿no? La guerra con esa actitud del partido, ¿no?, que está en este discurso de Pepe Díaz, que me imagino que muchos lo habréis visto, pero que podéis escuchar de nuevo, y lo he puesto ahí. En la guerra, el propio partido decía: han afluido al partido el pueblo laborioso. Y es el verdadero soporte del Frente Popular. Fijaros, el PC llega a tener 250.000 militantes, de los cuales 150.000 están en el frente, y la JSU 350.000. Nada más que eso ya, esa masa humana, que no es que procediera de otros partidos, son mucha gente independiente que se acerca a nosotros porque nos ve como el partido que mejor puede representar la defensa de la democracia, de la república en España. Y luego la gran labor propagandística, ¿no?, que hicimos, las alocuciones de Pepe Díaz y las de Pasionaria, ¿no?, que merecen un artículo aparte. Luego el activismo que llevamos en la retaguardia, con el Socorro Rojo, con la Asociación de Mujeres Antifascistas, con la Unión de Muchachas, que fue fundamental. Y la aportación que hicimos a nivel militar, no solamente porque aportamos grandes mandos militares como Líster o Modesto, sino también por el papel maravilloso y mítico que jugó el 5º Regimiento. Pero claro, una líder indiscutible es Dolores, ¿no? Es Dolores porque ella fue mucho en ese tiempo. Aquí tenéis uno de los mítines que dio, grabado por los rusos, otro la despedida de las brigadas internacionales. En fin, tenéis ahí para escuchar en homenaje a ella estas dos cosas que tenemos. Bien, pues después de eso vino por desgracia la derrota y eso, a pesar del dolor que pudo significar para muchos de los nuestros que tuvieron que irse al exilio, lo que el Partido Comunista de España siempre hizo, se les reconoce y se les reconocerá, es que se organizó en el interior, no dejó a su gente tirada. El Partido Comunista de España tuvo siempre en el interior una organización política que
dentro de las cárceles y en las colas de las puertas, supo estar a la altura de las circunstancias. Eso es un orgullo que podemos decir tranquilamente los comunistas españoles. Matilde Landa fue la primera responsable del partido en la clandestinidad hasta su suicidio en la cárcel, ¿no? Porque la quisieron obligar, en fin, una historia terrible. Podéis ver cosas de su vida, una mujer maravillosa. Heriberto Quiñones fue el que estuvo organizando después, que era de la Internacional Comunista, estuvo del 41 al 42, pero ahí lo pillaron y lo fusilaron. En el exterior, pues durante la Segunda Guerra Mundial, la Asociación de Guerrilleros Españoles es algo indiscutible, que ahora con lo de la Guerra Mundial ha salido mucho, que se sumaron al IFI en Francia. Ellos durante todo ese tiempo estuvieron trabajando para luchar contra el fascismo y los que no estaban en los campos de concentración, claro. Y luego Jesús Monzón, que fue el que a continuación desde Francia tenía la relación más directa con España, pues organiza la invasión del Valle de Arán en octubre del 44, creyendo que, en fin, que como ya se estaba ganando la guerra, pues ahora había llegado la hora de que se le ayudara a España a quitar a Franco de en medio. Y ahí el partido también hizo su política de unión nacional y la operación Reconquista de España, pero esta invasión del Valle de Arán fue un fracaso. Algunos habréis leído el libro de Almudena Grandes. Jesús Monzón al final es detenido, cae en 1945 y en el partido también cae en desgracia. La guerrilla estuvo durante todo ese tiempo en los campos y en los montes esperando la intervención tras el final de la Guerra Mundial. Lo último que se esperó ya fue el desembarco de Málaga, pero como todos sabemos, por desgracia, eso no se produjo, ¿no? Y a partir de ahí había unas circunstancias políticas, ¿no? En septiembre del 42, el Comité Central del Partido Comunista, que se reúne para hacer el comunicado y tal, una situación muy difícil, ¿no? Entonces, ahí plantea que los momentos trascendentes que vivimos nos obligan a deponer las diferencias, los odios y las pasiones que nos separaron para colocar por encima de todo el interés supremo de España y salvar a nuestro pueblo de la guerra y de la muerte a la que Franco quiere lanzarle, ¿no? Esa política de unión nacional fue un fracaso y en 1942 además se suicida Pepe Díaz en Tiflis y es elegida Dolores Ibarruri secretaria general. En 1943 se disuelve la Internacional Comunista y el pleno del Comité Central tras la guerra, el primero que se reúne en Toulouse en diciembre del 45. Y ahí podemos ver, bueno, pues todas las circunstancias que se fueron dando. Hay la historia del PC, que os la he puesto aquí también para que la podáis consultar si queréis, ¿eh? Cuando pongáis a estudiar tranquilamente esta ponencia. Ahí está esta historia de 1960 que está dirigida por Dolores Ibarruri, encargada por el Comité Central. Bueno, pues después de que no nos ayudaran los aliados, de que nos dejaran a nuestra suerte con Franco, pues empieza ya una lucha contra el aislamiento, porque la Guerra Fría, el anticomunismo que se desata, todo lo demás, eso hace que el partido tenga que replantearse toda su estrategia, ¿no? No puede seguir teniendo a la gente muriendo en las montañas, en los campos, en fin, hay pues la disolución de la guerrilla, el entrismo, el trabajo en los sindicatos verticales, en fin, hay unas movilizaciones en la primavera del 51 que levantan un poquito la esperanza y la carta del Comité Central a los militantes de julio de 1952, que la podéis leer también porque está muy, yo creo que una de estas joyas está ahora mismo en el archivo de comisiones obreras, está en nuestra parte, nuestro archivo histórico que está ahí depositado y lo podéis consultar ahí las fotos que le han hecho, ¿no? Y si queréis consultarlo en papel, pues podéis solicitar la visita al archivo. Luego, en 1954, el quinto congreso del partido, pues
proclama de nuevo otra política de unidad, el Frente Nacional Antifranquista, y en 1956 la famosa política de reconciliación nacional. Ese segundo hito unitario, la política de alianzas que se produce en el tardofranquismo hasta la transición. Esa política de alianzas, como muy bien dice el camarada Paco Erice, que los textos que he puesto son de él, que como sabéis dirige la sección de la fin de historia, el objetivo político era la conquista de la democracia con perspectivas de transformación. Entonces se plantea la lucha en tres frentes. Una práctica unitaria en los movimientos sociales para insertarnos entre el pueblo, un pacto político amplio con las fuerzas políticas para derrocar al régimen y luego ir consiguiendo unas alianzas sociales, una especie de lo que luego llamaríamos el bloque social, hacia un socialismo con un proceso pacífico y multipartidista. Entonces la herramienta era la huelga general política para acabar con el franquismo y conseguir la democracia político y social. Bueno, en 1960 dimite Dolores y llega a la Secretaría General Santiago Carrillo. De los resultados de esa política, pues bueno, no fue bien en los movimientos sociales, el movimiento obrero, estudiantil, cultural, ciudadano. Escaso y contradictorio lo de las alianzas políticas, porque ahí se ve el fracaso de la Junta Democrática, en fin, y fatalmente truncado, desde luego, en la dimensión estratégica. Se impuso la reforma y no la ruptura. Ahí hicimos una gran aportación, que fue el Manifiesto Programa de 1975, que precisamente yo entré militar ahí, estaba yo ya militando en el partido, estuve discutiendo el Manifiesto Programa hacia la democracia política y social a través de un bloque social de progreso. Las políticas de alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, los pactos de la Moncloa, en fin, todo había oído hablar ya de lo que estamos hablando. En 1982, la dimisión de Carrillo en el comité ejecutivo y la sustitución por Gerardo Iglesias. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues la derrota electoral del 82 hace que esa noche estaba yo con Julio en su despacho del partido, allí en la sede del partido en Córdoba. Estaba yo entonces en Bujalance de profesora y había ido en la lista electoral. Bueno, que fue una vergüenza, ¿no? Estaba como un león enjaulado, ¿no? Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces de ahí él pasa a el alcalde de Córdoba, claro está, en esa época. De ahí el partido decide tirar de él para ayudar en una nueva etapa que se abre, y hay un documento maravilloso que he mecanografiado porque lo teníamos en el archivo del partido, que es la propuesta que él hace al Comité Ejecutivo del PK el 6 de octubre de 1984. ¿Vale? La propuesta de convocatoria por Andalucía. Esa propuesta que revolucionó nos tocó a todos por debajo de los pies. La plataforma anti-OTAN, el nacimiento de IU como movimiento político y social. En 1988, el 12 Congreso del PC elige a Julio Anguita, secretario general. Pero a diferencia de otras veces, como bien dice Paco Erice, que las políticas unitarias no habían hecho crecer, esta no sé por qué, estas políticas unitarias son una de las cosas que tendremos que pensar bien. El 16 Congreso se da la voz de alarma en 2002. Está fagocitando al partido, se está debilitando muchísimo el partido. En el 17 Congreso de 2005 decidimos empezar a recuperar funciones. De pronto en 2014, bueno, luego viene todo lo que pasó de las plazas, los pueblos, la salida del movimiento de los indignados, la irrupción de Podemos en 2014 y llegamos a nuestro 20 Congreso, donde decidimos superar y ampliar el bloque de alianzas y avanzar en el proceso de Unidas Podemos. Y ahí estamos ahora, y yo creo que es muy importante que pensemos despacio en todas estas cosas para ver. Tenemos los textos de los congresos, tenemos los informes, tenemos la conferencia misma, para poder discutir sobre qué podemos aprender de nuestra historia y de qué nos puede servir. No he podido evitar una debilidad que tengo yo por él muy grande, que es hasta siempre, maestro. Y hasta siempre, camarada.